Mi nombre es Melissa Echeverría y quisiera hacer una breve reseña respecto a la última lectura correspondiente a las perspectivas económicas del derecho de trabajo. En términos generales, el impacto del derecho laboral es objeto de ciertas controversias en el ámbito económico. Los economistas parten de la premisa de que los recursos son escasos. Por ejemplo, el capital, el trabajo, la tierra, los ingresos constituyen recursos escasos y por ende las personas tienen que tomar decisiones. Específicamente para el caso de los trabajadores, tienen que decidir entre tener más tiempo libre y tener más ingresos. Y todo eso se basa en sus preferencias, es decir, lo que en determinado momento valoran más. Por lo que la suposición clave del economista se basa en que la gente toma decisiones racionalmente. Aunque criticados por algunos sin la suposición de que las personas se comportan racionalmente, sería imposible predecir cómo respondería la gente a cambios en las circunstancias económicas. Los economistas laborales estudian principios básicos y conceptos básicos como la oferta y la demanda, pero también incluyen en esta ecuación los precios de trabajo. El mercado laboral es un factor del mercado en que los trabajadores ofrecen sus servicios para la venta, cuyos compradores son las empresas, pero tienen características especiales además de la determinación del precio, en este caso el salario, como por ejemplo el ambiente laboral, la seguridad laboral, las preferencias del empleador para contratar a un determinado trabajador o las consecuencias de la fuerza laboral como lo son los sindicatos. Desde el punto de vista de la tasa salarial, de la determinación del precio salario, la cantidad de mano de obra que un individuo decide suministrar está influenciada por cambios en la tasa salarial. Si la tasa aumenta, el individuo puede generar más cantidad de dinero y menos tiempo. Por otro lado, cada hora de descanso u ocio está sacrificando una parte de sus ingresos. Lo anterior depende otra vez de las preferencias del individuo. En consecuencia, las personas pueden ser más o menos sensibles a los cambios de la tasa salarial, lo que hace que el salario sea más o menos elástico. Por otro lado, la demanda de mano de obra, como todos los demás factores de la producción, se deriva de la demanda de los productos de la empresa. Esto quiere decir que la empresa quiere empleados por su contribución en la producción. También la demanda en la mano de obra es más o menos elástica, lo que quiere decir que los empleadores pueden ser más o menos sensibles a los cambios de la tasa salarial. La elasticidad es un concepto importante en el análisis del trabajo porque la regulación legal tiende a aumentar los costos para los empleadores. ¿Qué quiere decir esto? Si la demanda es altamente elástica, es más probable que un aumento en la regulación salarial induzca al empleador a tomar medidas para compensar esos costos. Pero si por el contrario la demanda es inelástica, un cambio en la regulación es menos probable que el empleador se preocupe por ese cambio salarial. Por ello, el funcionamiento del mercado laboral se ve afectado en gran medida por el derecho laboral. Y un gran ejemplo de esto son los salarios mínimos. Otro tema importante a tomar en cuenta es que existen varias escuelas de pensamiento con respecto al derecho de trabajo. Desde el punto de vista económico hay dos escuelas principales, la escuela neoclásica y la escuela de la nueva institucionalidad. La economía neoclásica son fuertes defensores de la libertad de contratación. La ley solo debe interferir en la medida de lo posible, en lo menos posible, cuando existen vicios evidentes en los que la legislación, la regulación tiene que interferir. Desde el punto de vista de neoclásico, la regulación se percibe como un problema porque limita las opciones que se ofrecen a los empresarios y les imponen costos adicionales que los pueden hacer poco competitivos, y esto a la larga repercute en el propio trabajador, que es el objeto principal de protección. Las críticas a esta doctrina se basan en que el trabajador no tiene el mismo poder de negociación que el empleador, es decir, que existen otros factores externos por lo que los trabajadores no pueden competir, no pueden obtener el mejor resultado debido a su posición débil al momento de negociar. La otra escuela es la nueva economía institucional. Argumentan que los mercados libres no regulados a menudo no logran resultados eficientes, pero sostienen que la ley laboral puede ayudar a balancear la regulación de un empleador y sus trabajadores y a nivelar estas fallas de mercado como son la falta de poder de negociación del empleado
en donde es evidente la diferencia del poder de negociación que existe en el trabajador para entrar en una relación contractual entre el empleador y el trabajador. Pero también existe un problema con la regulación que resulta en que los beneficios no necesariamente pueden manifestarse en todos los casos en pro de los trabajadores o en pro del sector económico en particular.